En el vídeo de hoy vamos a hacer referencia al horóscopo. ¿Qué influencia tiene el horóscopo? Hemos de preocuparnos por las predicciones que se dan en cuanto a los astros y todo ese tipo de movimiento de los planetas, las estrellas, las constelaciones. ¿Cuán de verdad hay en este tipo de prácticas? Lo interesante es que digamos que leer, analizar el movimiento de los planetas, las estrellas, las constelaciones no es algo nuevo. Lo encontramos en toda la historia antigua, por todo el Mediterráneo, por toda Mesopotamia. Va incluso hasta la primera civilización de la historia humana que se tenga constancia, que es la civilización de los sumerios, donde allí ya se conocían muchas de las constelaciones que nosotros conocemos en el día de hoy. Y los sumerios eran expertos en los planetas, las estrellas. Y luego vamos a tener que los babilonios van a desarrollar todo un calendario y van a ser expertos en el analizar todo lo que tiene que ver con la fecha de nacimiento de una persona, el día, el mes, el año, la hora específicamente, si es en la mañana, en la tarde, la colocación del sol, de la luna. Bueno, son tantos factores que ya los babilonios en la antigüedad eran expertos en todo este tipo de prácticas y estudios. Lo encontramos en sus famosos templos, inscripciones, cilindros que se han encontrado, específicamente la divinidad de Marduk, que era el dios principal en su momento en la antigua Babilonia. Y luego todo esto se expandió por todo el Mediterráneo y hasta en los territorios de la tierra prometida. Pues allí hay referencias que se han encontrado, incluso sinagogas, donde hay en el suelo de las sinagogas y de las iglesias antiguas de los siglos III, IV, V, VI, pues hay dibujos de las diferentes constelaciones del horóscopo. O sea que lo encontramos entre los judíos antiguos y los cristianos primeros también. Se ha desenterrado una iglesia en lo que hoy día es Jordania, y pues allí en el piso hay todo un mosaico con todas estas también diferentes constelaciones, y vemos que era algo prominente entonces tanto en el judaísmo del siglo I, II, III y hasta la fecha actual, y de estos primeros cristianos también. Entonces el punto es ¿qué de real hay en todo esto? Se ha de temer las supuestas predicciones que se dan. En cuanto a dar respuesta a esta pregunta, los diferentes sabios a través del tiempo han investigado el asunto, han dejado textos y escritos. Los diferentes místicos también han escrito muchísimo, y claramente se explica que es cierto que tal como Dios ha puesto en su lugar los planetas, las estrellas, y hay diferentes leyes y fuerzas que rigen y mueven y mantienen el universo en orden. La ley de la gravedad, por ejemplo, estas leyes que mantienen a los planetas en órbita, entre los cuales por supuesto está la Tierra. La influencia de la luz solar, de la luz de la luna, del movimiento del sol y de la luna en sus diferentes partes del día, de los meses, de las estrellas. Todo esto lógicamente tiene una influencia sobre la Tierra y tiene una influencia sobre nosotros los seres humanos. Entonces, de este punto de vista podríamos decir que hay cierta parte de verdad en esto de los planetas y las estrellas y todo lo que se analiza en esta parte de estos horóscopos, porque científicamente está probado de que hay una correlación entre la Tierra y los diferentes satélites que orbitan, en este caso la Luna que orbita alrededor de la Tierra, y lo que se mueve alrededor nuestro. Ahí está su influencia sobre la Tierra, porque todo tiene su mecanismo de función. Vemos como las diferentes etapas de la Luna causan su influencia sobre las mareas en el mar. Vemos también la influencia que tiene esto, la luz de la luna, la luz del sol, en el crecimiento de las plantas, en la vitalidad del ser humano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado podríamos decir que hay cierta influencia científica en esto. Por otro lado, podríamos decir también que aunque hay cierta influencia, esto no es definitivo, porque no se puede tener más confianza y creer ciegamente en algo más, en estas cosas, más que en el Creador. Siempre hay que creer que el destino de la persona se puede cambiar. Siempre la persona tiene en sus manos la capacidad de obrar con libre albedrío.
porque es lo que se nos ha otorgado. El ser humano tiene la capacidad de decidir sus pasos porque esto ha sido así determinado por el Creador. Los planetas, las estrellas, científicamente, por leyes naturales, tendrán influencia en la Tierra y sobre nosotros, pero no tienen más influencia ni más poder que el mismo Creador que las ha colocado ahí. Por tanto, la confianza de uno no está absoluta y ciegamente en el horóscopo. Al contrario, está en el Creador y está en que nosotros mismos podemos labrar nuestro destino y conducirnos en la vida de la manera en que deseamos, ya sea que alguien elija el bien o que alguien elija el mal, porque es en el libre albedrío de la persona. Esto es importante que lo tengamos presente. Estos astros o lo que sea que está expuesto allí no tiene más poder e influencia que el Creador, que fue el que creó a estos seres allí. Además, he sabido y explicado que todos estos están controlados o están dirigidos por entidades celestiales, entidades energéticas invisibles que mantienen todo esto en orden y que dirigen la obra del Creador. Por tanto, todos estos se tienen que someter a la voluntad del Creador, tanto como nosotros también pues estamos sujetos a la voluntad del infinito, que llamamos el Creador o Dios, como quiera que usted pues quiera llamar al Creador de todo lo que existe. Entonces, lo importante es esto: hay su influencia, pero no define definitivamente sobre nosotros. Tenemos nosotros nuestra capacidad, porque dice claramente el texto que la tierra la ha dado a los seres humanos para que la juzguen, no para que seamos presa de ningún astro ni ninguna influencia externa que nos pueda someter definitivamente. Científicamente se ha probado ahí su influencia, es cierto, pero no es algo definitivo que alguien tenga que estar aterrado porque una predicción le dijo que va a irle mal o que no sé qué. No hay que preocuparse de este tipo de cosas como si fuese algo definitivo y que no se puede cambiar. Al contrario, sí tenemos nuestra facultad de labrar nuestro propio destino y sí se puede cambiar los designios que estén escritos en cualquier lado, en cualquier astro, en lo que sea. Sí podemos cambiarlos. Tenemos libre albedrío y hemos de confiar en el Creador por encima de cualquier otro astro, cualquier otra predicción de esta. Hasta aquí con este vídeo en cuanto a este tema del horóscopo y de su influencia. Quizás luego podríamos abarcar un poco más en cuanto a esto. Les agradezco a todos por la atención y sin más les envío un gran saludo.